Hola, bienvenido una vez más a mi canal de análisis contextual llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Vinicio y pues en esta oportunidad quiero mostrarte cómo los religiosos, las organizaciones, la teología comete error tras error al asegurar cosas que no logran comprender. Fíjate muy bien cómo la teología se empeña en decir la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios no se contradice. Pues entonces, como dicen que no se contradice, ahora quiero traerte solamente dos de varios, dos puntos importantes. Quiero hablarte sobre la escritura y quiero hablarte sobre la fe. Y te voy a poner en contraposición unas evidencias que si tú no tienes la habilidad de poder contextualizar a través de una concordancia, todo de carácter lingüístico, tú no vas a poder percibir la doctrina. Entendamos que doctrina es aquella idea o pensamiento, el hilo conductual de una información que aunque se te diga bajo enunciados, tú logras percibir por causa de saber contextualizar. Comencemos. Hablando de la escritura, dice Gálatas capítulo 3 versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Tú tienes que tener una claridad, que no es que existan dos tipos de escritura. Cuando estamos hablando de una información derivada de este libro concebido como la Biblia, como lo que la religión le llama la palabra de Dios, tú no puedes estar pensando que aquí hay dos tipos de escritura. La escritura en su esencia conceptual pues viene y tiene una etimología, y en la etimología tiene un significado, un origen etimológico y un significado. El significado es variado, pero va a depender de acuerdo al contexto en que se encuentre ubicado. Como te lo dije hace dos programas, no es lo mismo la cola del perro que la cola del banco. La cola del perro es un miembro del animal donde muestra emociones, mientras que la cola del banco es una fila de personas. En este caso, la escritura, estamos hablando de la escritura dentro de un contexto doctrinal, es decir, una idea que tiene que ser racionalizada, razonada, discernida. El discernimiento se basa en el conocimiento de lo bueno y de lo malo cuando tú lo logras poner en contexto y te arroja algo que contextualmente se debe conocer o se conoce como la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si escuchas ruidos ambientales, estoy en mi casa, estamos guardaditos en estos días por causa de lo que está sucediendo en el mundo. Pero volviendo al tema, vamos a hablar de la escritura. Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. La lógica teológica te enseña que la escritura, según Timoteo 3:16, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Ahora, hay una pregunta muy capciosa aquí, que la teología no te va a poder responder. Jamás, jamás. Tú tienes que llegar a una conclusión. O la escritura encierra todo bajo pecado, o la escritura es útil para corregir, instruir, redarguir y enseñar en justicia. ¿Tienes la respuesta? Escríbemela acá, en el buzón de sugerencias de mi canal. Vamos a la segunda. La segunda es sobre la fe. Fíjate qué interesante. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Exactamente. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Te está diciendo que la fe es un don de Dios y que Dios utiliza como el medio para salvarte a través de la gracia. Esa es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero vamos a la contraposición de esa evidencia. Fíjate que, por ejemplo, hay una evidencia en Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, etc. Ahora, yo quiero preguntarte,
¿La fe es el don de Dios para salvación o la fe es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas? Son preguntas capciosas. ¿Tú quieres saber la respuesta? No te pierdas el siguiente programa, donde voy a estar explicando cómo debe de contextualizarse, porque no puedes desechar una. Por un lado dice Gálatas 3:22 que la Escritura encierra todo bajo pecado, y por otro te está diciendo que la Escritura es útil para enseñar, corregir e instruir. Por un lado te está diciendo la Escritura, fíjate bien, que la fe es el don de Dios para salvación por medio de la gracia, y por el otro te está diciendo que la fe es parte del fundamento de obras muertas, que como en el programa anterior te lo dije, es lo que el diablo usa y por lo cual es destruido. Aprendamos a contextualizar, aprendamos a usar bien la palabra, aprendamos a ser encontrados sin ningún tipo de excusas ni vergüenza. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de justicia. Espera un programa más, que en el siguiente yo te voy a estar dando la respuesta por qué la Escritura encierra todo bajo pecado. Te voy a dar una pequeña pista. Si tú sigues leyendo Gálatas 3:22, dice que la Escritura encierra todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo sea dada a los creyentes. Lo que te está diciendo en un buen castellano es que para tú como creyente encontrar tu herencia, encontrar, dice que encierra todo bajo pecado la Escritura para la promesa, para que tú poder encontrar la promesa como creyente, tú tienes que ir al pecado, mi hermano. Eso es lo que te está diciendo Gálatas 3:22. Tienes que ir al pecado versus cuando tú llegas al pecado, dice que esa Escritura tiene la facultad de enseñar, corregir, instruir. Pero por un lado encierra pecado y por el otro dice que es buena. Tienes que conocer cómo contextualizar la doctrina para poderla entender y salir de todos esos cuentos fantásticos que la religión te ha enseñado. Por el otro lado, la fe. Dice que la fe es un don de Dios para salvación a todo aquel que cree, y por el otro lado te dice que es el fundamento de obras muertas. Fíjate qué interesante. Mira cómo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego te dice que es de Dios. Quiere decir que te está diciendo la fe de Dios. La fe de Dios. Te está diciendo que es eso. Por el otro lado te dice en Hebreos 6:1 que el fundamento de obras muertas es la fe en Dios. Está hablando de la fe, un Señor, una fe, un bautismo. No son dos fe, no son dos señores, no son dos bautismos, pero te está diciendo que por un lado te da salvación y por el otro es un fundamento de obras muertas. Sígueme en este canal, espera el siguiente programa donde estaremos hablando y desarrollando estos temas capciosos pero tan interesantes que se constituyen en la doctrina de Cristo para tu salvación. Un saludo, hasta pronto.